Hola, hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a profundizar un poco orientándonos a la configuración del espíritu en el cuerpo físico, somático, en el que nos reconocemos como seres humanos y en el planeta Tierra, aprendiendo siempre un poco más sobre nosotros. Vamos a hacer una bien pequeña meditación, solo como para ponernos en estado fluídico, como canales de energía de toda esa configuración del espíritu en la que nos estamos presenciando, para que esos otros niveles de conciencia que están siendo parte hoy, porque sin ellos no podríamos comprender nada de lo que estamos hablando, para que todo fluya de manera armoniosa y por supuesto en beneficio de nuestra experiencia, para absorber, para nutrirnos, para tener nuevas reflexiones, para hacer uso del discernimiento ante todo lo que les voy a compartir, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos y dedicamos un momento breve a la respiración, llevándola a que ella sea suave, que a través de nuestra nariz el aire y ese canal energético viaje hasta lo más profundo que podemos sentir. Nos conectamos con la tierra conscientemente, con los pies en el suelo. La espalda erguida sin que la pose sea forzada. Los hombros relajados. Apreciamos la posición de nuestra columna vertebral y de nuestra cabeza, que sin esfuerzos se mantenga erguida. Y llevamos nuestra conciencia integrando lo que percibimos desde el chakra corazón en estados de gracia, de amor compasivo hacia todos por igual, de humildad, podemos pedir asistencia para hallar la paz de una forma más fácil, y elevamos nuestra conciencia hacia planos más sutiles del espíritu, involucrándonos así también en una ampliación de nuestro cuerpo etérico, para a través de él hacernos más sensibles y comprensivos con mayor lucidez y claridad a todos los conocimientos que hoy vamos a estar desarrollando. Llevamos la presencia como conciencia nuevamente hacia nuestro corazón, para sentirnos en la presencia que estamos hoy, acá, compartiendo todo esto, que es parte de un gran camino evolutivo que estamos haciendo juntos. Gracias. Bueno, estamos para arrancar, vamos a usar un poco la pizarra
Vamos a hablar entonces de la configuración del espíritu en el cuerpo físico. ¿Sí? El espíritu entonces sabemos que comienza a integrarse a esta experiencia del orden terrenal, de la tercera dimensión, en el momento que dentro del cuerpo maternal ya comienzan a fusionarse esa información de un orden energético distinguido como lo masculino y de un orden energético distinguido como lo femenino. Cuando esas dos informaciones en el plano físico se fusionan, se da comienzo al proceso en el que como espíritu, aún desencarnado, puede comenzar a intervenir, a desarrollar lo que va a ser su cuerpo material, ¿sí? Su cuerpo físico y somático. Por supuesto, pudiendo retirarse de ese proceso, abortar la encarnación. Por supuesto, también retirarse del proceso por la decisión de una conciencia externa a la que él es, pudiendo después volver, por lo menos a intentar, o a encarnarse más adelante, o pudiendo retroceder hacia su planificación y orientarse hacia la encarnación en otro cuerpo maternal, alterando incluso algunos aspectos de la planificación si les fuesen necesarios y posibles de acceder. Y desde el momento en el que como espíritus comenzamos a desarrollar nuestro pulso vital, nuestra fuerza vital de creación sobre eso que se empieza a construir como cuerpo físico, el espíritu también se va configurando en diferentes cuerpos espirituales o sutiles que a la mayoría de las personas en la percepción normal que transitamos en la tercera dimensión se nos revela imposible de ver, y solo es posible de ver haciendo uso de nuestra conciencia para ingresar desde un estado que podemos decir de trance, aunque puede ser rapidísimo, ¿no? Es apenas un comando que emitimos con el cuerpo mental superior para acceder a esa percepción en la cual hacemos un gran uso del cuerpo etérico para interactuar con todo lo demás y con otros espíritus o conciencias también, ¿sí? Podemos agregar, si no me equivoco, no lo he mencionado en el aula anterior, que ese espíritu que va a encarnar antes del encuentro de la información masculina con la femenina, ese espíritu ya también se está presenciando en una cercanía que ya es del orden de previo a la encarnación, con ya la planificación hecha incluso, y energéticamente también colabora en generar los fluidos, los estados de ánimo, los estados anímicos propicios para que ese encuentro se dé de la mejor forma en la que el vehículo de la información femenina y el vehículo de la información masculina puedan propiciar también ese acto de creación tan maravilloso, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, el espíritu que habita el cuerpo maternal, y no necesariamente se limita a eso, ¿no? Pero vamos a decirlo así porque la mayoría de las veces es así. Vamos a decir entonces la madre, trascendiendo el aspecto físico, ¿sí? La madre como un rol que ocupa ese espíritu. La madre muchas veces, por supuesto que comienza a intuir la llegada de un nuevo espíritu, un nuevo hijo, hija, hije,
a la familia o no, ¿sí? Y otras veces también percibe su nombre, ¿sí? O percibe también que ya es un espíritu que la venía acompañando desde hace determinado tiempo, o tiene esa sensación de que es alguien ya muy familiar en cuanto a encarnaciones pasadas, etc. Todas las posibilidades de información se dan también como posibilidades de percibir en esta realidad, en este caso. Muchas veces eso es necesario para alimentar la seguridad, la firmeza con el acto que se va a hacer una realidad manifestada en el plano de la materia. Y colabora toda esa sensibilidad y esa información para que las personas responsables de esa nueva manifestación en el planeta Tierra lo hagan desde una conciencia que vibratoriamente es elevada. Por lo tanto lo podemos sintetizar como esa frase que a veces se le dice a otra persona cuando nos cuentan la historia de cómo fue concebido, por ejemplo. Y a veces, no sé si les habrá pasado de alguien decir, a vos te hicieron bien. Bueno, podemos jugar un poco con esa frase y el hacerlo bien podemos llevarlo a la integración de este conocimiento. Planos altos de conciencia, planos altos y sutiles de frecuencia y de vibración, ¿sí? El espíritu entonces desarrolla un cuerpo etérico que es ya de una densidad muchísimo más sutil que nuestro cuerpo físico y somático, y prácticamente para la mayoría de las personas permanece invisible a los sentidos de la visión ocular. También a veces podemos percibir un poco a través de ese brillo que emanan las personas que está relacionado a la sensibilidad y a la ampliación de su cuerpo etérico, ¿sí? O a la integración de la conciencia de su cuerpo etérico en esta realidad, ¿sí? ¿Por qué? El cuerpo etérico, el espíritu lo desarrolla como un medio, como un medium, como un puente entre todo lo que acontece en otras dimensiones y en otros aspectos del espíritu para que esta experiencia en el cuerpo físico, somático, no deje nunca de ser sensible a toda esa información, ¿sí? Volvemos a decir, es de un orden que a nivel material es muchísimo más sutil que el cuerpo físico somático, que incluye todo lo que está dentro de nuestra piel, incluyendo la piel. Y podemos decir también que es de un orden material muy sutil, porque para quienes trabajamos con el conocimiento de espíritu de alguna manera ya un poco profundizado y lo anclamos en nuestra labor en cuanto a integrar otros planos de conciencia, espíritus, sean de un orden humano o pudiendo ser de otro orden ya distinto al humano, por ejemplo espíritus que han sido seres humanos muchas veces y por su nivel de evolución ya no precisan de la experiencia corporal en el planeta Tierra. Sabemos que a través de la materia que hace parte del cuerpo etérico, otras conciencias y espíritus pueden hacer uso de esa materia para manifestarse de diferentes maneras, ¿sí? Está compuesto también de materia y hay muchos estudios hechos en los que se comprueba que cualquier cuerpo humano, cualquier ser humano
después de fallecer, en un momento pierde una cantidad de peso corporal, que es la misma cantidad de peso, sea ese cuerpo de una crianza, de una infancia pequeña, o de una persona robusta, grande y pesada. Independientemente de ese tamaño y ese peso corporal físico, al momento de desencarnar, el espíritu desaparece una información que tiene un peso pequeño en comparación con la densidad de esta materia, ¿sí? Y siempre es el mismo peso. Increíble, ¿no? Pero la ciencia también, desde hace ya muchos años en realidad, tiene participación. O vamos a decir, un sector de la ciencia tiene participación en el conocimiento del espíritu, y por supuesto que no es aquella ciencia que vinculamos más a la ciencia ortodoxa, ¿sí? Y una persona que tiene un grado alto de mediumnidad, es decir, es sensible a las existencias espirituales que no se encuentran encarnadas, etc., posee un cuerpo etérico que es un poco más amplio y que como espíritu, por ejemplo, aquellas personas que ya nacen, que ya desde bien pequeños tienen una sensibilidad del orden muy de lo etérico, personas con mediumnidad muy desarrollada desde pequeños, son personas que han nacido con un cuerpo etérico amplificado, muy sensible, y que el espíritu que son lo configuró así porque viene a trascender una experiencia bajo esas condiciones de la sensibilidad ante lo etérico, ¿sí? Otras personas lo desarrollan con menor amplitud, con menor sensibilidad, y también está orientado a las necesidades que en esa encarnación como espíritu haya venido a transitar. ¿Por qué? Porque la sensibilidad amplificada del cuerpo etérico nos lleva como conciencia, y no tenemos posibilidad de negación ante esa fuerza que somos nosotros mismos desde el aspecto sensible, a percibir aquellos aspectos de lo etérico o de lo energético del plano espiritual. Y otras personas nacen con el cuerpo etérico como menos amplificado, y después de transitar determinados desafíos y conquistar determinados avances en cuanto a espíritus en un proceso de evolución, se comienza a aperturar porque ya ha llegado al momento de comenzar a seguir transitando la experiencia, solo que con otra posibilidad de sensibilidad, ¿sí? Este cuerpo etérico necesita, al igual que el cuerpo físico y que toda la configuración que hoy en la que estamos encarnados, necesita de un cuerpo mental al que, bueno, voy a representar aquí en la zona de la cabeza, del cerebro, y en Escuela de la Tierra lo vamos a trabajar en dos subdivisiones. Una es el cuerpo mental, inferior, y la otra es el cuerpo mental superior. El cuerpo mental inferior es un cuerpo, lo podemos asociar al cerebro, por ejemplo, y a todo lo que está vinculado al razonamiento, a lo instintivo, a la lógica, a lo que necesitamos para la supervivencia como cuerpo físico, biológico, el funcionamiento de los órganos, los movimientos, percibir el sonido que se traslada a través
de un orden material muy sutil, pero que es del orden material muy propio de la tercera dimensión. El olfato, que también lo percibimos a través de un orden material muy sutil, pero también de la tercera dimensión. El tacto, el sabor, etc. ¿Sí? Es aquel órgano, es aquel cuerpo sutil, el mental inferior, que se ejerce también al momento, no sé, tenemos un fuego, sabemos que si recibe agua el fuego se apaga, ¿sí? Sabemos quebrar una rama, sabemos con qué se hace el fuego, sabemos que si sentimos hambre necesitamos comer, etc. Y el cuerpo mental superior es aquel que genera como una fuerza que eleva la conciencia hacia esa existencia superior a la comprensión de que somos solo un cuerpo físico orgánico y no existe más vida que acá, ¿sí? Por ejemplo, cuando desarrollamos la intuición o sentimos de forma intuitiva, la inspiración en los procesos de creación, sean artísticos, sean del plano de las ideas, filosófico, científico, todo eso que comienza a elaborarse en un plano muy sutil de la conciencia y que es la materia prima, vamos a decir, como información del orden del espíritu, con la que se han producido grandes avances en la conciencia de la humanidad, ¿no? Grandes obras de arte, grandes obras en cualquier aspecto evolutivo para el ser humano. A través de la meditación ponemos a funcionar ese cuerpo mental superior para elevar nuestra conciencia y anclar esa conciencia elevada en frecuencia, en vibración, hacia cómo nos percibimos en la tercera dimensión. Para canalizar utilizamos el cuerpo mental superior para elevar la frecuencia, para distinguir los movimientos de la conciencia que necesitamos hacer para canalizar información, para hacer cualquier ejercicio mediúmnico, cualquier educación de los sentidos, de la conciencia, y lo estamos haciendo uso ahora, sin objeciones, porque siempre que hablamos del espíritu, si lo integramos a un proceso, vamos a decir, de análisis e interpretación del orden mental inferior, prácticamente no acontece nada, ¿sí? O puede acontecer la negación. El orden mental inferior tiene mucho, es como esa sensibilidad capaz de fragmentarse, rechazar, negar aquello de un orden sensible más hacia lo sutil de la experiencia, ¿sí? Entonces por eso es que estamos ejerciendo uso de nuestro cuerpo mental superior para comprender información que se nos revela invisible, que necesita de la representación simbológica para ayudar a nuestro cuerpo mental completo a comprender la información, pero sin ese funcionamiento a nivel superior no entenderíamos nada, seríamos como unos analfabetos de lo sensible, una cosa así, ¿sí? Y desarrollamos otro cuerpo, que es el cuerpo astral. El cuerpo astral es aquel que habitamos plenamente, por ejemplo, cuando desencarnamos, también cuando dormimos y estamos soñando. El espíritu, manteniéndose ligado por otra construcción elaborada por el mismo espíritu, a esta conciencia de lo etérico y lo físico, porque cuando dormimos no perdemos, no desencarnamos, seguimos estando dándole vida al cuerpo físico, orgánico, biológico. Pero es como que dislocamos la conciencia y como espíritu también, mientras mantenemos en vida al proceso físico-biológico que durante el periodo que dormimos realiza los movimientos necesarios para restaurarse de alguna forma, incluyendo la preparación para el día siguiente que va a transitar, el cuerpo astral, con la conciencia de otros cuerpos que ahora vamos a seguir viendo, ingresa en el campo astral.
en el plano astral. El plano astral es donde todos los espíritus desencarnados vamos después de la encarnación, donde existen todas las conciencias más sutiles de lo que nosotros somos capaces de comprender hoy, donde habita todos los niveles de evolución espiritual, todos, y tiene una vinculación muy estrecha, muy grande, muy fuerte con lo que es la experiencia emocional que nosotros transitamos, ¿sí? Por eso cuando soñamos, la experiencia emocionalmente es muy fuerte, ¿sí? No vamos a pensar, ¿se dieron cuenta de eso? ¿Alguien soñó alguna vez estar pensando en el plano astral de la manera que sentimos que es pensar acá? Como si tuviésemos que estudiar, que hacer una evaluación, construir una teoría, escribir, desarrollar un proceso lógico de racionamiento. Es todo muy emocional, solo que en otro orden de percepción, y sentimos alegrías inmensas, lloramos, tenemos miedos fuertes, transitamos experiencias que aquí en el plano de la tercera dimensión la mayoría de las veces rechazaríamos o no las podemos encontrar o no nos llegan. Y cuando soñamos es como que todo es posible, ¿no? Y cuando sentimos algo muy fuerte, del orden, por ejemplo, de que te hace perceptivamente sentir el final de la encarnación o de la existencia de la conciencia, inmediatamente el cuerpo etérico, que permanece ligado al cuerpo físico, y el cuerpo mental, es como que emanan, fluye un pulso magnético que trae la conciencia hacia el despertar acá en la tercera dimensión. Nos despertamos, sentimos un momento esas sensaciones que transitamos muchas veces, recordamos muchas veces esas impresiones emocionales que transitamos en el plano del sueño y las procesamos con el cuerpo mental para darles un lenguaje, color, forma, símbolos, palabras, identidad, para poder comprender ahora que nos despertamos, porque la realidad perceptiva acá y la configuración de la conciencia es muy diferente a la del plano desencarnado, a la del plano astral. Por eso desarrollamos un cuerpo astral. También podemos entender que venimos a transitar también una experiencia que incluye lo mental, lo emocional, ¿sí? Y otros aspectos más, ¿sí? Por lo tanto, si venimos a transitar las fuerzas mentales, entonces desarrollamos cuerpo mental y venimos a desarrollar una experiencia de mucha información emocional, apego, sentirse víctima, sentir dolor, sentir angustia, la búsqueda del placer, la negación o la aceptación del displacer, etc. Desarrollamos un cuerpo astral para que esta experiencia transite también esa información en un vehículo y en una experiencia preparada para, como todo lo que existe, para seguir elevando y amplificando la conciencia. Esa es la manera de comprender que tenemos en la Escuela de la Tierra, de comprender y de caminar, ¿sí? Y podemos agregar un cuerpo acá, por encima de esto astral, al que podemos llamar cuerpo búdico o crístico. ¿Y por qué digo podemos? Porque voy a escribir, por si alguien está búdico, crístico. En ese orden del plano del espíritu, vamos a decir, ese nivel de conciencia, de frecuencia, que conoce también nuestro espíritu, a veces como una referencia que se vincula con nuestra existencia y emana un pulso siempre en un orden de ascensión. Es un plano vibracional en el cual las emociones negativas no existen y los pensamientos negativos no existen. Las emociones negativas no se graban acá, en esta información del espíritu. Si repasamos si conocemos un poco la vida de Buda o de
Cristo, porque por eso se usan estos nombres para hacer referencias a figuras. Podríamos ponerles otros nombres, etc. Pero esto es para comprender y llevar la conciencia a eso, a ese aspecto de la existencia. Si repasamos la vida, conocemos la vida de Buda, de Cristo o de otros seres maestros que nos dejaron señales y grandes informaciones de luz para toda la humanidad, independientemente de lo religioso, porque también nos han enseñado a trascenderlo y a dejarlo a un lado, cosa que muchas personas todavía están haciendo hoy en día. Y estamos acá para contribuir a eso, porque muchas veces necesitan de nuestro proceso de conciencia a través de la palabra, por ejemplo, para ellos poder ver esa verdad un poco más profunda o agudizada. En estas existencias espirituales, tan espirituales y luminosas, lo emocional acontecía de una manera muy distinta. Ellos transitaban por su nivel evolutivo como espíritu, en una conciencia en la cual lo emocional no los echaba para abajo, vamos a decirlo así. No se las bajoneaba, no los echaba para abajo. No les modificaba la capacidad de vibración de sus conciencias elevadísimas, ¿sí? Si vamos a lo que sabemos de Cristo, fue torturado durante muchísimos días, su vida fue bien difícil, y él pudo transitar todo eso durante 33 años, porque percibían un orden sensible muy distinto, ¿sí? Es decir, que nosotros como espíritu tenemos la misma posibilidad en la ascensión de que las impresiones negativas de lo emocional no acontezcan en la conciencia en la que nos presentamos hoy en día. Por supuesto, si están aquí escuchándome a mí, que me falta mucho para llegar allá, estamos todos en esa. No estoy diciendo que a ustedes les falte más. Estamos todos en esa, ¿no? Por eso nos encontramos acá, porque estamos caminando despacito en toda esa infinitud que estamos caminando desde una conciencia plenamente espiritual. Pero también podemos no considerarlo como un cuerpo aparte, es decir, que de considerar 7 cuerpos en la configuración del espíritu podemos considerar 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto también pertenece a un orden de lo que comprendemos como astral. También existe información emocional, solo que es parte de un orden de la conciencia más elevado de lo astral que como seres humanos distinguimos, y por lo tanto eso emocional ya no se imprime. La fuerza, la potencia mental es directamente dirigida sin prácticamente distinción. Es como si fuese la única posibilidad que tengo es de ser luz. O sea, no. Y eso es una realidad. Bueno, para eso tenemos que llegar acá, digamos, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Pero bueno, a la hora de la explicación, muchos caminos antiquísimos, por ejemplo, en los caminos hinduistas de conocimiento del espíritu se presenta mucho esta división, ¿sí? Que tiene otro nombre, etc. Bueno, no nos vamos a enroscar por ahí porque tanto no sé cómo para hablar. Y tenemos un último y primer campo del orden del espíritu, de la conciencia como espíritu individual, que es el cuerpo álmico. Y que vamos a agregar espíritu para comprender que todo lo que existe aquí y aquí es espíritu. Y de alguna manera se encuentra todo esto integrado al espíritu. Ahora, si profundizamos más en lo que es el alma, otra vez se nos desbarajusta toda la interpretación y el intento de comprensión de nuestra conciencia, porque álmico viene de alma, y este cuerpo álmico que viene de alma está siendo parte del alma.
yo estoy en camino de seguir comprendiendo esta cuestión. ¿Sí? Lo vamos a dejar prácticamente hasta acá. Ahora les voy a aportar un poco de información, pero prácticamente lo vamos a dejar acá. ¿Sí? Porque esto es donde vamos a estudiar en este primer módulo de formación en Escuela de la Tierra. ¿Sí? Desde este orden hacia acá, comprendiendo la esencia divina en nuestra presencia, vinculada a todo y a todo. ¿Sí? El alma es una información y una conciencia superior al orden de lo que integra el cuerpo álmico o el espíritu. Y también integra otros de estos mismos órdenes, pudiendo estar encarnados en otras realidades, en este momento corporales físicas, diferentes, con diferentes vidas pasadas, diferentes historias de esta encarnación, diferentes desafíos que aprender, diferentes compromisos que nos hemos asumido al momento de la planificación, diferentes personalidades, diferentes disfraces para lo que es el ego, ¿sí? Y que este ser acá, que vamos a ponerle nombre Y, en guaraní se dice y significa agua. Agua. Al trascender, al dar grandes avances en su proceso evolutivo, está alimentando esta conciencia que lo integra. Y es parte de un todo en el que se contiene en la experiencia. Y este pulso está en permanente conexión con esta existencia. Y esta existencia está en permanente pulso de información con esa conciencia de un orden superior a todo esto. ¿Sí? Y otra cosa más que les quería agregar, que fíjense cómo fluye en el orden de la canalización, del aspecto etérico, del conocimiento del espíritu. Yo esto no lo tenía pensado para nada. Que es agua, en guaraní, es agua. Y el agua, en el diseño físico del planeta Tierra y también en otros diseños, esquemas evolutivos planetarios, también habitados, es una configuración de orden divino, cósmico, universal, que le permite al espíritu manifestarse. Cuando decimos sin agua no hay vida, venimos de tiempo reconociendo que sin agua no hay vida, porque si la planta, el árbol, no absorbe agua, no existiría. Yo, si no absorbo agua, no existiría. Por lo tanto, necesito del agua para existir como cuerpo físico funcionando. El árbol lo mismo. Y yo necesito del árbol, por ejemplo, para recibir su sombra, su fruta, el alimento, por ejemplo, ¿no? Animales, etc. ¿Sí? El espíritu utiliza la composición que entendemos como física y orgánica a nivel vibracional. Es la composición que existe en todos estos órdenes planetarios en donde necesitamos de eso que llamamos agua. Por eso la ciencia busca si existe agua también. A veces vamos a decir, esto es una errada que voy a decir, ¿no? Pero de alguna manera durante mucho tiempo se buscó agua en una idea de que el agua es solo agua nomás, ¿no? Como algo físico. Pero el agua es una vibración, es una información, es como el encastre perfecto para una llave que somos nosotros como espíritu, ¿sí? Para poder acceder a esta dimensión. Los terapeutas con conocimiento de espíritu que hacemos uso del trabajo, de todo el conocimiento espiritual que tenemos para
trabajar en la situación manifestada en este orden de conciencia, ingresando en estos otros planos de conciencia en donde hay muchísima información. En el astral, por ejemplo, existe, vamos a decir, integra también la información de las vidas anteriores. Más adelante vamos a profundizar más, ¿no? Pero usamos el agua, por ejemplo, como terapeuta. Yo no trabajo igual como canal si no estoy bebiendo agua. Si yo estoy bebiendo bebidas fermentadas o comiendo, no sé, carne de puerco, de chancho, por dar algunos ejemplos concretos que te bajan mucho la capacidad de... te reducen te reducen la capacidad de la conciencia para mantenerte en altos órdenes de vibración, de alguna manera, así lo entendemos, ¿sí? Por supuesto que en el ejercicio, en la costumbre, vas aprendiendo un poco, pero una persona que bebe alcohol no consigue, esto lo digo por experiencia, porque yo hoy tengo 33 años, pero también pasé muchos años de mi vida disfrutando de beber cervezas con la gente que me gustaba compartir, y no estoy arrepentido. Y la experiencia hoy en día la veo, entre tantas cosas maravillosas, la veo como la posibilidad de haber distinguido cómo funcionaba por cuenta individual, ¿sí? Que es lo que me da la fuerza y la voluntad para poder compartírselo también a ustedes. Esas vibraciones, que no son iguales que el agua, reducen entonces la capacidad como canal que tenemos para buscar información, dejarla bajar, ingresar en otros planos sutiles de conciencia del orden espiritual al momento de hacer una canalización o trabajar como terapeuta con un paciente. Entonces, no solo tratamos de sostenernos bebiendo agua, yo por ejemplo bebo agua habitualmente todos los días, digamos, y al momento de la sesión terapéutica también me refuerzo en el agua. Lo mismo, creo que ya se los mencioné, el contenido que en marzo también publicamos en Escuela de la Tierra, contenido escrito, canalizado, lo hice en una experiencia vibracional como cuerpo etérico, no bebiendo agua, sino apoyándome en el contexto frecuencial que me aportaba el mar para elevar la condición de mi conciencia hacia determinado nivel de información y de interpretación sobre esa información. Y una vez eso alcanzado, bajarlo, codificarlo a la palabra que usamos en la Escuela de la Tierra y compartírselos a ustedes como un vehículo que al leerlos desde un aspecto mental inferior pasan a un aspecto mental superior y comienzan a llevar su discernimiento y su sensibilidad de la conciencia hacia la comprensión o el tránsito sobre esa interpretación, que es del orden álmico perteneciente a toda existencia por igual, ¿sí? Entonces, nada, el agua. Y el agua me permitió encarnar, me permite ser canal hoy, me permite compartirles toda esta maravillosa información sensible, me permite hoy manifestarles amor desde esta experiencia encarnada y me permite, sin darme cuenta en el flujo que estamos transitando, con una asistencia maravillosa, gracias a todos los participantes también, porque están siendo parte de que esto esté sucediendo. Más adelante vamos a ver cómo funciona todo esto. El agua, que es en una cultura que como cosmovisión, como camino del espíritu, forma parte de un camino a nivel álmico, vamos a decir, que integra miles de personas y que aún conserva una de las pocas lenguas madres que hoy en día como humanidad reconocemos que existieron y que todavía existen. El guaraní es una, como lo es el hebreo, ¿sí? Y se revela todo eso cuando el dios del pueblo Biga guaraní o guaraní es un dios que recibe el nombre de Niamandú y su gran mensaje, de alguna manera, su gran orientación para la evolución del espíritu en la experiencia guaraní es de un orden
de transitar la experiencia orientándose en aquella inteligencia primitiva del ser humano, pero no desde lugares instintivos de la conciencia, del plano mental inferior, que siempre está en desarrollo y que antes estaba mucho menos desarrollado que ahora, sino interpretados desde el uso de un plano mental superior, consciente de todo esto, y conociendo opiwás, que son los guías espirituales y médicos también, por supuesto. Porque el conocimiento de espíritu, si vos lo profundizás, en un momento también sos médico, sos terapeuta. Y profundizarlo más, una opción que te lleva a entender a niveles que yo en un momento ni me lo imaginaba, es el camino de lo terapéutico, ¿sí? De la sanación. Con certeza estos guías, que tengo la posibilidad de ser amigo, Escuela de la Tierra, trabajamos en conjunto con un guía espiritual guaraní. El conocimiento, yo estoy aprendiendo lo que ellos, o lo que un guía espiritual sabe desde que nació, así ya nació, ¿sí? Prácticamente, en ese orden de conciencia. Bueno, espero que les haya gustado esta clase de hoy. Voy a dejar una última cosa que se me viene ahora. Porque todos pueden acceder a los contenidos que han sido publicados hasta el momento, incluyendo El cielo, el mar, en Escuela de la Tierra. Todos esos contenidos, algunos son del orden más del conocimiento y un lenguaje muy formal, otros son más del orden de lo ficcional, pero haciendo una trama y una historia que siempre te impulsa la conciencia del aspecto etérico del ser humano, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Y el primer contenido que se hizo en la labor de Escuela de la Tierra, que fue a la par de Mensaje en Gaia, fue Sinfonía del Espíritu. En Sinfonía del Espíritu estudiamos ya un poco de esto y ahora lo estamos profundizando un poco más. Y estudiamos el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo etérico, y el cuerpo astral. ¿Sí? Y el cuerpo astral. Es decir, que pueden fortalecer su comprensión a través de la lectura de ese breve contenido canalizado con asistencia de espíritus de alto conocimiento del espíritu. Tiene participación quien fue Rudolf Steiner. Pueden googlear Rudolf Steiner para conocer un poco más. Y si leen o ya lo conocen van a dar cuenta que él está ahí. Yo en ese contenido escribí cosas que yo no sabía hasta el momento. Las conocí a través de la canalización cuando yo estaba en el trance conociendo al espíritu y haciendo el proceso de codificación y transcripción a la palabra. Y mucho dibujo, porque todo también comenzó acompañado de este orden de la ilustración. Y otros espíritus, algunos son parte de mi linaje biológico familiar en esta encarnación. Bisabuelos, tengo un bisabuelo científico, pionero, fundador, junto con mi bisabuela medium, desde los 8 años de edad. A los 14 era la medium principal del primer centro espírita de una provincia súper importante en Argentina a nivel de lo que es el conocimiento del espíritu. Es decir, el nacimiento del espiritismo kardecista involucra a estos ancestros, ¿sí? Y de repente ellos me ayudaron a comprender muchas cosas y yo desde este plano amplifiqué el camino que ya se había hecho ancestralmente, accediendo a campos de información nueva que necesitamos acá hoy, ¿no? Lo mismo hicieron un montón de personas, ¿sí? Pero es un poco para entender de dónde viene la cosa y cómo funciona. Y darle ahí un condimento, a ver si a alguien se lo hace más rica la lectura y el conocimiento, ¿sí?
Hablamos de eso entonces, cuerpo físico, mental, emocional y astral. Y hablamos de la conciencia crística también. ¿Qué sería esto? Que ahora estamos desarrollando como cuerpo búdico para entender que aquí no se imprimen emociones negativas y tampoco existe posibilidad de enviar información hacia abajo de lo que acá sentimos como pensamiento negativo, ¿no? De acá para allá ya no existe eso, ¿sí? Está aconteciendo acá y nosotros vamos hacia allá, ¿sí? Vamos hacia ahí. Y ahí estamos yendo. Así que nada, se pueden reforzar en Sinfonía del Espíritu y después darle lectura al contenido canalizado para ustedes, para esta formación, para profundizar un poco más, ¿sí? Bueno, ahora sí, gracias, ¿sí? Gracias. Hasta la próxima.